tratar de concluir hoy con esta serie que he venido predicando y seguimos recibiendo correos, mensajes de personas que siguen diciéndonos cómo esta serie les ha ayudado y hemos recibido pastores en otros estados, están pidiendo que yo les dé las notas de la serie, quieren predicarla en su iglesia y ustedes son bendecidos porque ustedes tienen el privilegio de tenerla aquí. Ellos tienen que esperar a que salga y aún después de oírlo, gente me ha escrito y me ha dicho, me ha tocado a mí personalmente en mi vida aprender alguna cosa de las que usted ha dicho, o usted me confrontó con algo cuando habló acerca de esto y de esto. ¿Cuántos de ustedes están siendo bendecidos por esta serie? Yo mismo me he dado cuenta al predicar esta serie de mensajes que ha sido como encender una luz en un cuarto que llevaba oscuro mucho tiempo. Si usted ha entrado una vez a algún cuarto, algún almacén que ha estado oscuro por mucho tiempo, y usted enciende una luz, usted se va a dar cuenta que de momento usted ve telarañas y ve, basura y obstáculos en el piso. La luz no trajo esas cosas. La luz simplemente las reveló. Esas cosas siempre estuvieron ahí. A veces dice, pastor, yo no sé, desde que usted predicó ese mensaje, a mí me ha pasado esto y me ha pasado otro. El mensaje no te causó el problema. El problema siempre estuvo ahí. La luz, dice la Biblia, que lo que hace es que expone las cosas. Y la Biblia dice, la entrada de tus palabras alumbra. La palabra es lámpara, es luz. Y cuando la palabra sale, alumbra. Y cuando hay luz, usted alcanza a ver cosas que en la oscuridad usted no detecta. Esa es la razón por la cual muchas veces en esta serie, mientras hemos estado hablando de esta serie, ha habido gente que yo he notado que se ha sentido incómodo en el asiento. Nobody knows but you. Solamente usted sabe lo que la palabra está alumbrando en ese momento. Amén. Así que queremos continuar en la mañana de hoy. Voy a tratar de terminar hoy con lo que hemos estado hablando de los deberes de la paternidad. Abran su Biblia conmigo en Salmo 127. Y queremos en la mañana de hoy darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo alrededor de todo el mundo vía internet. Bienvenidos al Ministerio Mundial Vida Abundante en esta mañana. Con mucho cariño para todos ustedes. Esta es la palabra del Señor. Salmo 127. Mientras usted busca su Biblia ahí, quiero invitarte, querido vidente, que nos estás mirando a través del internet, envíanos tus correos, envíanos tus mensajes. Queremos saber cómo esta serie de mensajes está siendo de bendición a tu vida. Queremos compartirlo con esta iglesia. Queremos orar por ti. Envíanos tu correo. Aleluya. Salmo 127, versículo 3. Dice, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o flechas, una saeta es una flecha, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su bolsa o su aljaba con ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Algo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia es un libro oriental, fue escrito en una mentalidad oriental. Pero la Biblia no es un libro occidental como nosotros, sino que la Biblia contiene pensamientos y contiene la cultura del momento en que fue escrito. Por eso cuando leemos en la Biblia y encontramos ciertas palabras que no entendemos, nos hace bien ir al diccionario y buscar el significado, porque eso nos ayuda a entender lo que eso se refiere. Cuando la Biblia dice en el verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba era una especie de bolsa de cuero que los negociantes llevaban con ellos. Era donde se guardaba el dinero. En otras ocasiones la aljaba era una bolsa donde las armas eran guardadas. Amén. Así que la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llenó su depósito con sus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son herencia, y una herencia es una posesión valiosa que es transferida a otra persona. Eso es lo que es una herencia, una posesión valiosa que es transferida de una persona a otra. ¿Cuántos de ustedes han recibido una herencia alguna vez? ¿Nadie? Pues entonces no vamos a orar para que se muera ningún familiar. Porque... Una herencia es una posesión valiosa que es transmitida de una persona a la otra. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Dios, lo que indica que Dios nos está confiando a nosotros con una de sus posesiones más valiosas. Segundo, nos dice en el verso 3 que son cosas de estima. Y la palabra estimar significa darle el valor debido a algo.
Muchas veces tú y yo recibimos un regalo de algún familiar que ha estado de generación en generación en nuestra familia y nosotros lo vemos como un artículo, oh sí, eso estuvo en mi casa, mi abuela lo tenía, pero no entendemos quizá el valor que eso puede tener. Estimar significa darle el valor apropiado a algo. Diga eso conmigo, estimar significa darle el valor apropiado a alguna cosa o a alguna persona. La Biblia dice que tú y yo debemos aprender a estimar o a darle valor al fruto del vientre. Now, obviamente se está refiriendo a la mujer porque los hombres no llevamos hijos en el vientre. Algunos tenemos pancitas, pero no son bebés, le puedo asegurar. Y la Biblia dice que tú y yo debemos aprender a darle el valor debido a esos hijos que una madre lleva en el vientre. No, nuestros hijos son la posesión más valiosa que Dios nos ha confiado en el mundo. El evangelista Dwight Thompson dijo eso, y yo creo que él tenía mucha razón. Hermanos, no hay nada que pueda compararse con el privilegio de ser padre o madre. Y tenemos que entender que la Biblia dice algo bien importante. La Biblia dice, como flechas en mano del valiente. Ser padre es asunto para valientes. Y no, ser padre nunca ha sido fácil y ciertamente no lo es hoy en día. Y no, hay veces que padres no nos ponemos en el lugar de los hijos y decimos, cuando yo crecía, hermano, cuando tú crecías, había un set de circunstancias muy diferentes a las que hay hoy. Muchos de nosotros cuando crecíamos el sexo era un tabú. Mencionar la palabra sexo nada más era vergonzoso. Hoy en día el sexo está hasta en las envolturas de los caramelos. Es por esa razón que tú y yo no podemos quedarnos estoqueados. Palabra puertorriqueña que significa estancados. Es un anglicismo, stuck. Y no nos podemos quedar estoqueados en una mentalidad arcaica. Y no, hay padres que todavía consideran ciertas cosas como off limits, tabú, pero tú y yo tenemos que entender que nuestros hijos están viviendo en una sociedad que está mucho más adelantada. Y no, hoy en día a las niñas de 11 y 10 años le están poniendo vacunas contra el cáncer cervical. Y no, una enfermedad que muchas veces se transmite por contacto sexual. Hoy en día a los niños de 8 y 10 años le están dando clases de sexo que muchos de nosotros vinimos a aprender en escuela superior cuando nos criábamos. ¿Why? Porque nuestra sociedad está en un desarrollo, está en un continuo movimiento. Aquel individuo que piense que las cosas se quedan como están y que las cosas no cambian, es una persona que no está apta o capacitada para vivir la vida. Y yo sé que eso suena duro, pero ¿sabe cuántos adultos no han sido previamente preparados para vivir la vida? Usted se sorprenderá cuánta gente vive la vida hoy completamente sin entender lo que está pasando alrededor de ellos. Hay personas que muchas veces no quieren entender porque piensan que la ignorancia los puede excusar a ellos de responsabilidad, pero la ignorancia no excusa a nadie de responsabilidad. Al contrario, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Ignorancia te cualifica a ti para perecer. Ignorancia te pone a ti en la condición de que tú puedas correr peligro. Cuando eres ignorante acerca de algo, corres doble peligro de si eres entendido acerca de algo. Dios no quiere que tú y yo seamos ignorantes en ninguna área de nuestra vida. Ignorancia no exime a nadie de consecuencia. Diga eso conmigo, ignorancia no exime a nadie de consecuencia. Hay veces que gente quiere utilizar la famosa frase, yo no sé cómo arregla todo. Y ¿sabe qué? Usted no puede ir a la corte y decir, I don't know, porque aunque usted no sepa o no, la ley dice algo y en un salón de corte es la ley lo que cuenta. De igual manera, cuando Dios dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, Dios te está diciendo, no diga I don't know, porque eso no te va a salvar. Hay gente que piensa que con decir I don't know ya se salvaron del bote. I don't think so. Eso no te va a salvar. Como decía una canción por ahí, si tú metes la mano en una cueva, el alacrán te va a picar. You know? Yo no puedo decir, yo no sabía que habían alacranes, eso no meta la mano. Ignorancia no exime a nadie de consecuencia.
Nuestros hijos necesitan hoy toda la ayuda y toda la protección que nosotros podamos brindarles. Y ser padre es asunto para gente valiente. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy en día, sobre todo en una sociedad que trata de hacer adultos de niños. Oído que voy a decir algo. En una sociedad que trata de hacer adultos a los niños y trata de excusar con niñerías a los adultos. Come on now. En una sociedad que trata de hacer adultos de los niños y al mismo tiempo quiere excusar a los adultos como niños, tú y yo tenemos que ser valientes. Porque ser padre conlleva muchas cosas. Y dijimos, y ahí vamos a comenzar, que la primera responsabilidad o deber paternal es amar a los hijos. Y amar a los hijos conlleva varias cosas. Número uno, amar a los hijos envolverse en la vida de los hijos. Muchas veces cuando los hijos no nos quieren envueltos. Tú y yo tenemos que entender algo bien importante. Nuestros niños no saben para dónde van. Allá afuera hay muchos adultos que no saben para dónde van. Por no decir que aquí hay muchos sentados esta mañana. ¿Por qué razón? Gente comete error tras error tras error en la vida, porque mucha gente no tiene sentido de dirección. Nunca fueron encaminados. Por eso, una de las primeras responsabilidades de los padres para con los hijos es ¿cuál? Instruye al niño en su camino. No solamente está hablando del camino del Señor, está hablando de que los padres deben brindar dirección a los hijos. Allá afuera, en nuestra sociedad, tenemos un montón de gente que van rumbo a algún sitio. Son un accidente en camino a ocurrir, pero no saben para dónde van. Esa es la razón por la cual, como padres, tú y yo lo primero que tenemos que hacer es darle dirección a nuestros hijos. Y al darle dirección a nuestros hijos, te vas a dar cuenta que nuestros hijos muchas veces no entienden, no aprecian o no desean que tú les des dirección. Por esa razón tú tienes que ser valiente y aunque ellos no entiendan, no acepten o no quieran tu dirección, muchas veces tú tienes que confrontarlo. Oído, el amor verdadero tiene dos aspectos. Uno es aceptación y otro es confrontación. Yo no puedo decir que amo a alguien si no estoy dispuesto a confrontarlo con un error. Nuestra sociedad tiene una idea distorsionada de lo que es el amor y piensa que si tú me amas me dejas hacer lo que yo quiero. No. If you love me, you don't love me. Why? Because I'm telling you no. ¿Alguna vez usted ha recibido ese tipo de respuesta cuando usted le dice a los hijos, esto no es así, usted no me quiere? No, porque te quiero, es que te digo que no. Amor no es dejar hacer a nuestros hijos lo que ellos quieran, eso es no amarlos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta. Hay cosas que como padres nosotros no queremos que nuestros hijos repitan. Ay, pastor, pero es que nadie escarmienta si no es por cabeza ajena. No importa lo que la gente diga. Nuestro deber es seguir y seguir como el Energizer Bunny. We keep on going and going and going and going. Diciéndole a los hijos siempre lo que es correcto y lo que no es correcto, aunque ellos no quieran oírlo. Ay, que tiene una cantaleta todo el tiempo con lo mismo. That's my job. Algún día tú vas a ser padre y entonces vas a ser confrontado con alguna de las situaciones que nosotros somos confrontados. And guess what? Tú vas a aprender la cantaleta también. La primera responsabilidad de los padres es amar a los hijos. Y padres, tú y yo tenemos que aprender a ser padres desde la premisa de que tú y yo tenemos promesas de Dios para nosotros que nos garantizan cierto futuro, cierto outcome, cierto resultado. Una de esas promesas en Isaías 54:13 dice que Dios se encargará de manifestarse a nuestros hijos. Padre, órale al Señor que sus ojos espirituales sean abiertos. Dile, Señor, manifiéstatele a mi hijo. Why? Porque Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Si tú tienes un pacto con Dios, esa es una promesa que te pertenece. Be a father, be a mother, sé un padre, sé una madre que intercede y le pide a Dios que se le revele a tus hijos.
Dile, Señor, te recuerdo que tú dijiste que tú enseñarías a mis hijos. ¿Cómo? Si va a aplaudir, aplauda. No hay hijo o hija tan perdida que Dios no lo pueda alcanzar. You need to love that child. Tú necesitas amar a ese hijo y seguir orando por él. Isaías 49:25 dice, yo salvaré a tus hijos. Esa es la segunda promesa que tú y yo como padres debemos agarrarnos. En Isaías 59:21 dice que Dios hará su palabra revelada a tus hijos. De alguna forma, en algún lugar, dile, Señor, envía un obrero que le traiga tu palabra a la atención de mi hijo o mi hija. Porque Dios dice que Él revelará su palabra a nuestros hijos. Dile a Dios que envíe un obrero. Mira, padre, mira, madre que está aquí, escúchame que te voy a decir algo en la mañana de hoy. Muchas veces tú no eres el instrumento que va a alcanzar tu hijo. Vas a tener que depender que Dios utilice a alguien. Dios tiene a alguien allá afuera en algún lado que es exactamente la flecha que necesita tu hijo para ser alcanzado. They may not hear your voice, but they will hear somebody else's voice. A lo mejor no te escuchen a ti, pero dile, Señor, tú tienes el obrero correcto para alcanzar a mi hijo. Yo declaro que de alguna forma tú vas a hacer que mi hijo y esa persona, mi hija y esa persona entren en contacto. Señor, rodea a mi hijo, rodea a mi hija con el mensajero correcto. Listen, tú no tienes que ser exclusivo. It might not be you. Pero tienes promesa. Isaías 43:5 dice, yo rescataré tus hijos. Aleluya. Listen, aquella gente que siempre está diciendo, oh, nuestros hijos se están perdiendo. No confieses eso. En vez de decir, este está más perdido, dile, no, Dios dice que Él va a rescatar a mi hijo. Declara la palabra sobre tus hijos. Acuérdate que ser padre es asunto de valiente. Keep on speaking the word. Sigue hablando la palabra. Hay promesas que te pertenecen como padre o madre. Do not, en ningún momento, never, under any circumstance, bajo ninguna circunstancia, give up. Sigue hablando la palabra, sigue declarando la palabra, porque Dios dice que su palabra nunca virará para atrás vacía. Aleluya. Glory to the Lord. Amar a nuestros hijos es nuestra primera responsabilidad y tenemos que hacerlo al estilo de Dios. Ajá. Amar a nuestros hijos requiere que lo hagamos al estilo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios quiere que como padre tú ames a tu hijo dando lo mejor de ti mismo todo el tiempo. Tú puedes darle a tus hijos muchas cosas, pero si no te das a tus hijos, no has hecho nada. It is you. Tus hijos te necesitan a ti más que los regalos que tú les puedas dar. Yeah, they love the toys. A ellos les van a gustar los regalos, les van a gustar las cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos están en alguna dificultad, no es el regalo lo que ellos buscan. They need you. Y tú y yo tenemos que aprender a amar a nuestros hijos al estilo de Dios. Y Dios ama de tal manera que se da Él mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y sabe que Jesús y Dios son uno y el mismo. La Biblia dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Tú y yo vamos a tener que amar a nuestros hijos de esa manera, entregándonos a nosotros mismos como ejemplo de ese amor. No le caigas arriba. Ámalo. Imagínate si Dios hiciera con nosotros lo que algunos de ustedes hacen con sus hijos. Ok, vamos a ser humildes, lo que algunos de nosotros hiciéramos con nuestros hijos. Si Dios hiciera contigo lo que muchas veces tú haces con tus hijos, ¿cuál sería tu reacción? Igual a la de tu hijo. Pero sabe que Dios sigue amando porque Dios es ágape, amor en una sola dirección, amor que va en una sola vía sin importarle cuál es la respuesta que recibe. Dios sigue amando y amando y amando, Él no se da por vencido. Primera de Corintios 13 dice que el amor no se da por vencido. You keep on loving. Dios no está todo el tiempo arriba de ti. And I told you, de que se levanta por la mañana. God is not like that, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, padres? Come on.
Dios no está arriba de todo el tiempo. Y hay padres que hacen eso todo el tiempo con sus hijos, pues dicen, yo no sé dónde le sale la rebeldía. Venga y hable conmigo y yo le mostraré. El segundo deber de los padres, hemos hablado del primero, pero el segundo deber de los padres es enseñar a sus hijos. Y aquí es donde nosotros como sociedad hemos fallado. Y estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Hoy en día nosotros tenemos una sociedad de padres que quiere que el gobierno eduque a sus hijos, que la iglesia eduque a sus hijos. Y no es el deber ni la responsabilidad del gobierno ni de la iglesia educar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad de padres educar a nuestros hijos. Es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos cómo se come en una mesa. ¿Sabe que tenemos niños que no tienen modales de mesa? Tenemos niños que hacen groserías a la hora de comer. You don't sit on a table and talk about all kinds of stuff. You know, y estoy usando esto porque es el ejemplo, aunque sé que es un poquito, extremo, es el ejemplo que mejor ilustra lo que quiero decir. Nosotros tenemos niños que no tienen educación, hermano. Y no estoy hablando aquí en la iglesia solamente, estoy hablando como sociedad. Tenemos niños que no saben dirigirse a un adulto. Mira tú, si yo hubiera hecho eso, me hubiera dado tortícolis. ¿Estuviera así? ¿Sabe lo que es tortícolis? Tener el cuello virado, porque me lo hubieran virado de un gran gaznatón. Hoy en día tenemos niños que tratan a todo el mundo, le hablan a los padres como le hablan a los amiguitos en la calle. Y se dirigen a cualquier adulto como si ellos estuvieran al mismo nivel. And I want to tell you something, es la responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos que diferentes personas están en diferentes niveles y uno se refiere a ellos de diferente forma. Tenemos hijos que no le tienen respeto a los abuelos. Come on now. ¿Me están dejando predicar solo hoy? Es el deber de los padres enseñar a los hijos. ¿Qué es enseñar? Enseñar es el proceso de comunicar y de informar y de decir algo continuamente a nuestros hijos. Hay cosas que tú tienes que continuamente decirle a los niños. ¿Por qué? Porque el attention span, ¿cómo se dice attention span en español? El nivel de atención de los niños es mínimo. Hermano, créame, yo tengo eso comprobado, aún predicando. Que el nivel de atención de algunas personas es tan mínimo que en un momento estás diciendo, ¿qué tú dijiste? El nivel de atención de los niños es bien corto y continuamente tú necesitas recordarle algunas cosas. No metas eso en el recipiente de la luz. Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso tiene electricidad y te va a dar un golpe. Ok. Cuando cambias para el otro, está en el otro chucho de la luz. Don't do why? Porque la capacidad de atención de ellos es mínima. Estamos viviendo en días, mire hermano, estamos viviendo en días como cuando Faraón quiso acabar con los hijos de Israel. Listen, Faraón diseñó un plan. Todos ustedes saben la historia de Moisés, pero yo te la voy a contar diferente en 5 minutos. Faraón tenía un plan. Faraón dijo que a él no le gustaba la idea de que los hijos de Israel estuvieran creciendo tanto en Egipto. Y la Biblia dice que después de los días de José se levantó otro faraón que no tenía en cuenta lo que hizo José por Egipto y no le gustaban los israelitas. Y dice la Biblia que él se molestó porque dijo, está creciendo una nación dentro de otra nación, van a absorbernos, van a acabar con nosotros, I'm going to take care of them. Y comenzó y dijo, he declarado un edicto y voy a acabar con los hijos de los israelitas. Lo que mucha gente no entiende es que el edicto de Faraón no era simplemente vamos a matar a los hijos de los israelitas. Faraón sabía que los egipcios eran gente idólatra. Y Faraón dijo, vamos a adorar a los dioses del río Nilo. El río Nilo era uno de los ríos más importantes de aquel entonces, era el río que cruzaba Egipto en toda la orilla. Y dentro del río Nilo habían unos cocodrilos.
Los egipcios adoraban al dios cocodrilo. Cuando Faraón dijo, vamos a acabar con los hijos de los israelitas, dijo, vamos a sacrificárselo a los dioses del río Nilo. Faraón dio un edicto que todos los hijos varones de los israelitas fueran echados al Nilo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios inspiró a una mujer. Mamá, aquí es donde tú tienes que entender y estar lista para recibir inspiración divina. Dios inspiró a una mujer llamada Jocabed, la mamá de Moisés. Y Dios inspiró a Jocabed a hacer una canasta y a poner a Moisés dentro de la canasta y ponerlo a Moisés en el río Nilo. El mismo río que Faraón había determinado que iba a ser la muerte de los israelitas, Dios lo iba a usar para hacer la salvación de los israelitas. Porque de ese mismo río Nilo iba a salir uno que luego iba a rescatar a los hijos de Israel. Vivimos en unos días donde el diablo está tratando de lanzar a nuestros hijos a los cocodrilos. Pero sabe que según Faraón falló y fracasó en aquel entonces, así mismo el diablo va a fallar y va a fracasar en estos días. Porque tú y yo tenemos promesa y tú y yo tenemos herencia. Tus hijos no van a ser echados al cocodrilo, ¿oíste? You gotta stand by that. Y qué interesante que esta mujer pone su bebé en el río Nilo justamente cuando la hija de Faraón, que representa el diablo, va a bañarse. Y la hija de Faraón ve a Moisés y lo rescata del agua. Y se lo lleva al palacio. Y es educado en el palacio. ¿Y sabe a quién escogieron para educar a Moisés? A su propia mamá. Porque justamente cuando la hija de Faraón saca a Moisés del agua, viene una muchacha corriendo y dice, mi reina, ¿sabe quién? Yo soy la persona ideal para educar a ese muchacho. Y van y traen a la propia mamá de Moisés al palacio. Y Dios le dio el privilegio a esa mujer de preservar su hijo y educar su hijo aún en medio del Faraón. Y tú y yo tenemos promesa de que nuestros hijos, aún en medio de una generación perversa, aún en medio de una generación que trata de destruirnos como civilización, como herencia, como raza, como entidad, Dios va a sacar a tus hijos, porque tus hijos están destinados para ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Tus hijos y mis hijos tienen herencia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso no puedes darte por vencido. Es que mi hijo está cada vez peor. Aún del Nilo Dios lo saca. Aún de entre los cocodrilos Dios te lo va a rescatar. Y te lo va a poner donde tú lo puedas cuidar. Donde tú lo puedas criar. Donde tú puedas alcanzar a ver su destino. They are children of promise. Aleluya. Y tú nunca puedes perder de vista que tus hijos y mis hijos tienen promesa. Aunque se vean que van de mal en peor. Dios ha dicho que ellos tienen promesa. And I will cling to that promise. Y yo me voy a agarrar a esa promesa hasta que la vea cumplida. Esa es una parte de la historia de Moisés que tú no sabías. But you know it now. Aunque tus hijos se vean nadando en la corriente del mundo, Dios te lo va a rescatar. You will see it. Hallelujah. Now, padres tienen la encomienda de enseñar a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6. Observe lo que Dios dice aquí. Dios hablándole a los hijos de Israel cuando entraban a la tierra prometida, Dios le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando se levante. Hablarás de ellas cuando se acueste. Hay hogares donde la palabra de Dios no se menciona durante todo el día. Padres, tú y yo tenemos que estar listos. Y cuando digo padre me refiero a los dos, padre y madre. Tú y yo tenemos que estar listos para en todo momento impartir la palabra. En todo momento enseñar una lección de la palabra. Se cayó tu hijo, no corre y le diga, vamos a ponerte Neosporin y una curita y te voy a llevar al hospital. No, vamos a orar primero. Nuestras niñas desde pequeñas aprendieron el valor de la oración. Y cuando sufrían cualquier tipo de raspazo, venían primero buscando oración. Había momentos, hubo ocasiones donde Tessie a medianoche se despertó con malestares y venía, pray for me. Ella no decía, dame Pepto-Bismol. Ella no decía, dame Kaopectate. Ella no decía, dame, decía, no, pray for me.
Han habido ocasiones donde Alisa se levanta y dice, mami, me da un dolor, y ella misma se pone la mano, reprende. Tessie lloraba por ella misma. Pero hay padres que nunca le han enseñado eso a sus hijos. Le hemos enseñado dónde está el gabinete de las medicinas. Le hemos enseñado dónde está todo. Pero we don't remember God. Usualmente pensamos en Dios como la última alternativa. Primero pensamos en la medicina, luego pensamos en el pediatra, luego pensamos en el hospital. Y si todo eso falla, entonces, Señor, vamos a orar. No, it should have been the other way around. Come on now. Tú tienes que estar ready, listo para enseñar a tus hijos todo el tiempo. Acuérdate, tú eres el sacerdote de tu casa, padre y madre. Point your children to the Lord. Apunta a tus hijos hacia el Señor. You know, hay problemas en la escuela. Vamos a orar. Let's pray for this. Enséñale a tus hijos que ellos pueden orar. Está listo para comunicarle la palabra. ¿Por qué? Porque Dios dijo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Ahí es que está el problema. Muchas veces la palabra no está en el corazón de los padres. Y como no está en el corazón de los padres, no se la pueden transmitir a los hijos. Segundo, mira lo que dice Proverbios 6. Es más, Proverbios 4. Vaya a Proverbios 4.1, mira lo que dice ahí. Proverbios 4.1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía. Tú y yo como padre y como madre tenemos que estar listos para siempre transmitir una enseñanza a nuestros hijos. Hay que aprovechar esas oportunidades. Cuando tu hijo te dice, mami, you know what, there was a fight in school today. Oh man, you should have seen it. There is the moment. Para decirle, agarrar y decir, sí, ¿sabes lo que pasa? Que esos niños no tienen al Señor en el corazón. Muchas veces vienen de hogares que sus padres no le sirven al Señor, pero tú eres bendecido. Because you have a mommy and a daddy that love God. And right there you preach a message. Ay, que ellos no me están prestando atención. They will. They'll remember. Ellos lo van a recordar, créeme, ellos lo van a recordar. Cuando hay una noticia importante y tus hijos te la comunican, that's the moment que tú le enseñas un mensaje de la palabra. Y tú dices, no, what? Pero tú no tienes que tenerle miedo a eso, porque la Biblia dice, hijo, tú y yo le pertenecemos al Señor. Sow the seed. Am I right? Mira lo que dice Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, verso 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. What a powerful word. Hijos que están aquí, que me están oyendo, that's a commandment from the Lord. Que ustedes nunca desechen la enseñanza de los padres, ni se olviden de las instrucciones de su madre. Porque mira lo que dice aquí, te guardarán cuando andes. Y eso es tan verdadero, eso es tan tremendo. Muchas ocasiones yo me acordé caminando de cosas, no caminando literalmente, sino en el transcurso de mi vida, me acordé de cosas que mi padre y mi madre me enseñaron, cosas bíblicas que me enseñaron. Yo aprendí el hábito de oración de mi mamá. Mi mamá is a woman that likes to pray. Y yo siempre veía a mi mamá orando en la mañana y en las tardes. Eso me ayudó a mí a desarrollar mi hábito de oración. Mi papá era un hombre que le gustaba estudiar. Mi papá leía muchísimo. Siempre estaba leyendo. Eso me ayudó a mí a desarrollar mi hábito de lectura. Pero cuando tú no ves estas cosas en tus padres, muchas veces te cuesta luego desarrollarlas en la vida. Esta es la razón por la cual padres deben primero mostrarlo. Y eso es lo que vamos a hacer, tercera responsabilidad. La tercera responsabilidad de los padres es entrenar a los hijos. Enseñar y entrenar son dos cosas diferentes. Enseñar es explicar. Entrenar es demostrar. Entrenar es hacer algo junto con el muchacho para que él vea cómo se hace. Enseñar es teórico, entrenar es práctico. Enseñanza es la aplicación de una teoría. Entrenar o entrenamiento es la aplicación práctica de esa teoría. Padres, acuérdate que tus hijos tienen que verlo en ti. Si no lo ven en ti, aunque tú se lo expliques de 20 maneras, they don't care. Porque los hijos aprenden 90% por lo que ven y 10% por lo que oyen.
Esa es la razón por la cual la madre, que está todo el día hablando de todos los vecinos y de toda la familia y de todo el vecindario, después le dice a la hija, usted no sea chismosa. Y la hija le dice, say what? You're the first one. Shut up. You've been there, right? Si la Biblia dice que la tercera responsabilidad de los padres es entrenar, la palabra instruye al niño en su camino, es realmente la palabra entrenar. Y entrenar, oído, vaya a Proverbios 22:6, ya que está ahí en Proverbios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 5, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, hace mención de Eunice y de Loida. Eunice y Loida eran la madre y la abuela de Timoteo. Timoteo llegó a donde llegó porque su madre Eunice y su abuela Loida eran mujeres dadas al Señor y enseñaron e entrenaron a Timoteo en las cosas de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo en una de sus epístolas, la fe que hay en ti primero estuvo en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Teaching and training is generational. Enseñanza y entrenamiento es generacional. Lo que tú siembras, tú cosechas. Y lo que tú enseñas y lo que tú educas a tu hijo a creer y hacer, traerá resultados que en el mañana él enseñará a sus hijos. Por eso Dios dice, acuérdate que Dios es un Dios generacional. Dios cuando hace pacto, lo hace contigo y con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Cuando llega a los nietos, ellos tienen que hacer otro pacto. Y entonces Dios renueva el pacto con ellos, con sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero enseñanza y entrenamiento es generacional. Lo que tú pones en la vida de tu hijo hoy va a ir a la vida de tus nietos mañana. Por eso es tan importante que no solamente le hables, sino que tus hijos lo vean en ti. No le enseñes a tus hijos. Y entiende esto, hermano. Cuando la Biblia habla de enseñar a tus hijos, no es que les enseñes refranes ni la filosofía del mundo. Porque hay padres que han enseñado a sus hijos la filosofía del mundo. No, Dios quiere que tú le enseñes su palabra. Dios dijo, estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón y tú se las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te levantes por la mañana y cuando estés en el camino y cuando te acuestes. En otras palabras, no hay free time para no enseñarle la palabra a nuestros hijos. If you don't get them in the morning, get them in before they go to bed. Pero transmite la palabra. No le enseña a tus hijos, no, usted sea así porque las mujeres, acuérdense que usted es una niña y las niñas todas son así. No, explain. No le diga a tus hijos, usted es varón, usted puede hacer lo que le dé la gana porque usted es el varón. No. Eso es cultural. Y hay cosas de nuestra cultura que tú y yo tenemos que abandonar, hermano. Y ya que estoy ahí, oh, I love that part. Hermano, déjame enseñarte algo que va a bendecir tu vida. El Evangelio de Jesucristo es una cultura en sí mismo. El Evangelio es una cultura. Y cuando tú y yo venimos al Evangelio y nacemos de nuevo y entramos en el reino de Dios, tenemos que decirle bye bye a algunas cosas de nuestra cultura natural que van contrarias a la palabra de Dios. Hermano, ¿sabes qué? Si tú eres puertorriqueño, voy a usarnos a nosotros, me van a perdonar mis boricuitas, pero me voy a usar a nosotros para que nadie se sienta ofendido. Hay cosas de nuestra cultura puertorriqueña que son un no. Tú sabes, cuando yo voy a Puerto Rico y si hay una fiesta allá en Loíza Aldea es un pueblo de Puerto Rico, que es donde toda la población africana de esclavos que llegó ahí primero. Ellos se establecieron ahí y trajeron sus costumbres de África y las pusieron en práctica. Ellos tienen unas celebraciones donde ellos hacen unas máscaras diabólicas, son figuras de demonios y se llaman los vejigantes. Y ellos hacen por años, han celebrado esas fiestas allá. Y tú sabes qué, yo soy un hijo de Dios y la luz y las tinieblas no mezclan. Y si yo estoy de vacaciones en mi país, Puerto Rico, y están celebrando los vejigantes,
Tú no me vas a encontrar a mí ahí. Ay, pero es que tú sabes, estoy de vacaciones. Dios, que tú te cogiste unas vacaciones del reino de Dios. Porque el reino de Dios está en vosotros. Y yo nunca me salgo del reino, porque donde quiera que yo voy, el reino va conmigo. Y si yo estoy de vacaciones en mi país y estoy allá y allá están celebrando, en Puerto Rico hace una fiesta que se llama verbena, que de verdad le deben poner de nombre cervecena, porque that's all they do. Es como las polladas. Ajá. Ahora me entienden, ¿verdad? Yo no quiero nunca verlo usted en Laura. Si tú eres un hijo de Dios, hay cosas de tu cultura que tú tienes que decirle a Dios, enterrarla, porque van contrarias al reino. Come on now. Van contrarias al reino. Y el reino es importante. El reino es primordial. Como que estoy tocando un nervio ahí. Es como el dentista cuando le da la muela. I can sense que estoy tocando un nervio. Pero ¿sabes qué? I gotta tell you. Ya yo salvé mi responsabilidad delante del Señor. I told you. In the name of Jesus, I make you responsible now. You heard it from me. No more excuse. Hay cosas de nuestra cultura que tenemos que abandonarlas, que no pueden ser enseñadas a nuestros hijos. Porque van contrarias a la palabra y van contrarias al reino de Dios. Acuérdate que entrenar a nuestros hijos es ser consistente en que tu hijo lo vea en ti. Entrenar es hacer algo junto con ellos. No es solamente decirle, hijo, usted tiene que orar. Usted tiene que orar, no, es tomar 5 minutos y lo que sentarte con él y decirle, mira, vamos a orar, yo te voy a guiar en una oración y tú la vas a hacer. Para que ellos sepan lo que es orar, no solamente porque tú se lo dices, sino porque lo están practicando. Sí, no es decirle a tu hijo, pórtate bien. No, es tú enseñarlo a portarse bien. Cuando ellos hacen algo indebido, es tú agarrarlo por el brazo o por la mano y decirle, ¿sabes qué, hijo? Esto no está bien hecho. Esto es así y así, así, así. La próxima vez que usted haga esto, yo le voy a tener que dar una nalgada. Nosotros tenemos una barra en la casa que se llama Board of Education. Attitude Adjuster. Yeah, we had one que decía Board of Education. Pero tenemos una que se llama Attitude Adjuster. Yo me acuerdo que una de las cosas que ponía nerviosa a Tessie cuando era chiquita, cuando muchas veces Tessita hacía algo, yo le decía, cuando lleguemos a la casa, yo te voy a dar 2 cintazos. Y yo se lo decía muchas veces, horas antes de llegar a la casa. ¿Y sabe la tortura psicológica que eso era para la pobre niña? Después tuve que arrepentirme delante del Señor, porque durante 3 horas ella estaba pensando only en los 2 cintazos que le iban a dar cuando llegara a la casa. Pobrecita, I'm sorry, Tessie. I learned my lesson since then. Pero that was torture. Pero ¿sabe qué? Yo siempre hice el compromiso de que cuando yo le ofrecía a mi hija un caramelo, yo le daba un caramelo. Y si yo le decía a mi hija, mañana yo te voy a comprar esto, yo hacía lo posible por cumplirle. Por esa razón, cuando yo le decía a ella, yo te voy a dar 2 cintazos, cuando yo llegué a la casa a la noche, she knew that they were for real. Es cuestión de que tus hijos te vean hacerlo con ellos. No es cuestión de que tú solamente le digas. Listen, no le enseñes a tus hijos refranes del mundo. Enséñale a tus hijos la palabra. Padres tienen que ser consistentes. Proverbios capítulo 14 y verso 12. Mira lo que dice. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la razón por la cual padres tienen que entrenar a sus hijos. Porque ellos piensan que están haciendo las cosas bien hechas muchas veces y no la están haciendo. Parte de entrenar a nuestros hijos, conlleva imponer límites y asignar responsabilidades. Padre que está aquí, que me está escuchando, parte de entrenar a nuestros hijos incluye el establecer límites y el asignar responsabilidades.
Hay límites que tienen que ser puestos en la casa. Y tus hijos tienen que entender que esos límites hay que respetarlos. Ellos tienen que tener claro en mente que la violación de esos límites constituye que ellos se acarreen algún tipo de responsabilidad. Si el curfew es a las 10, es a las 10, no es a las 10:05, ni es a las 10:30. Y tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú vas a ir, pero you better be home by 10, because if not, you're going to turn into a pumpkin. And your boyfriend will be a rat. Como la historia de Cinderella. Hijos tienen que entender que los límites se respetan. Oído, es orden de Dios que estas cosas se practiquen en la casa. No es que estamos tratando de ser anticuados, ni es que estamos tratando de ser así, ni así. This is divine assignment. Yo tengo una asignación divina como padre que yo tengo que cumplir. Y yo tengo que hacerle lo más claro posible a mis hijos que en nuestra casa hay orden y hay límites. Porque caos es el resultado de desorden. Donde no hay orden, el resultado es caos. En el hogar donde no hay orden, el resultado es caos. ¿Por qué razón tenemos tantos hogares disfuncionales hoy en día? Porque nunca se estableció orden y no se le hizo claro a los hijos cuál es el orden. This is very practical teaching. Nuestros hijos tienen que entender que hay límites. Ahora, padre, tú y yo tenemos que entender que los límites tienen que ser razonables. Tú y yo no podemos poner límites irreales o irracionales. No, tú sabes, no, mis hijos tienen que estar a las 7 de la noche durmiendo todo. That's irrational. Si tu hijo tiene 15 o 16 años, tú no lo puedes meter en la cama a las 7 de la noche. Tienes que concederle el espacio que su edad requiere. Hay padres que muchas veces quieren tratar a sus hijos. Listen, todos los padres vemos a nuestros hijos como nuestros bebitos. Y no nos damos cuenta que los bebés están creciendo. No nos damos cuenta que los niños están creciendo y todavía queremos pretender tratarlos cuando tienen 16, 17 años como si tuvieran 8 o 9. And it doesn't work. Eso lo único que despierta en el corazón del muchacho es una ansiedad y una rebelión. La Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Man, am I teaching good or what? Los límites deben ser claros. Nunca ponga límites, no haga las reglas del juego según usted está jugando. No, tú sabes, yo dije que eso sí, pero no, pero esto realmente significa no. If you say it's black, it's gotta be black. Y que tus hijos entiendan que es negro. Y si tú dices que es amarillo, pues que sea amarillo. Pero no altere las reglas del juego a conveniencia, porque hay padres que le envían un mensaje negativo a los hijos alterando las reglas del juego según van jugando el juego. And that's not right. Las responsabilidades asignadas a los hijos tienen que ser de acuerdo a la edad y la madurez de cada niño. Hay padres que a los 10 años le entregan los otros 2 chiquitos a la hermana mayor. That is not right. Y hoy en día tenemos hogares donde una niña de 10 años está criando niños de 8 y de 6 años. And that is not right. Come on now, don't shut me down because I'm preaching good. ¿Que un hermano mayor debe cuidar de un hermano menor? Yes. Pero padres no deben asignarle paternidad a los hijos mayores para ellos tener entonces tiempo libre, porque hay demasiados padres que están, yo he conocido padres que no avanzan a esperar que los hijos aprendan a hablar para ponerlos a hablar por teléfono. Usted contesta el teléfono. Mamá, ya. Los límites y la responsabilidad en cada casa tienen que ser de acuerdo a la edad y la madurez de cada muchacho. Si tú todavía tienes un niño que se sienta frente a la televisión y se babea cuando ve a Barney, no lo mande a lavar el carro.
No le asigne el bote de la basura. He's not ready for that yet. Si tu hijo todavía ve a Barney y se babea, no le hables de muchachitas. ¿Te gusta esta voz? ¿Te gusta? Shut up. Después salen a la calle y se enamoran de una que parece a Barney. Con purple hair. Y cuando la traen a la casa los padres dicen, what? Tu culpa. Por el otro lado, entrenar requiere paciencia y continuidad. ¿Me dan un minuto más? Entrenar requiere paciencia y continuidad. No podemos cansarnos, renunciar o darnos por vencido al proceso de entrenar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tú lo haces con ellos hoy y mañana se le olvidó. La mente de ellos está en Barney, está en un montón de cosas. You have to go back tomorrow again. I was going to say something, but it's not polite, not politically correct, so I won't say it. You know, por el otro lado tenemos padres que le conceden a sus hijos demasiado poder electivo. Papito, ¿te quieres bañar hoy? Y el niño está que los zorrillos le huyen. Que si lo tira contra la pared se pega. Padre, papá, nosotros vamos a la iglesia. ¿Tú quieres ir a la iglesia, papi? No. Ah, pues está bien, quédate. I don't know who, no sé quién merece el gasnatón. No, tu hijo juega y deja los juguetes regados. You go back with him or with her. Y tú le dices, ok, recoge todo esto de aquí y ponlo en el cajón de los juguetes. I don't care. Ya no te estoy preguntando si tú quieres hacerlo o no. I'm telling you, you have to do it. Hay padres, acuérdate que tus hijos piensan que tú les estás preguntando todo. Y no siempre tú le estás preguntando. Sometimes you're telling them. Pick it up. I'm not asking you feel like it. I'm telling you to pick it up. Y cuenta hasta 3. 1. Díselo. Si eso no está recogido ahí para cuando yo cuente hasta 3, you're going to have a religious experience. Y tú te paras y tú dices, 1, 2, I'm going. Pues lo menos que quieren ellos es tener algún tipo de aparición en ese momento. Entrenar requiere supervisión, corrección y disciplina, no abuso. Hermanos, disciplina y abuso son 2 cosas diferentes. Entiendan esto porque cuando yo crecía en la iglesia, uno de nuestros hermanos de la iglesia leyó en la Biblia, en el libro de Proverbios, que el padre que amaba a su hijo se levantaba y lo corregía con la vara, y este señor literalmente interpretó eso y levantaba a sus niños muchas veces de la cama para azotarlos con una manguera. It is true. This is not me. I'm telling you, this is true. Disciplina y abuso son 2 cosas diferentes. Y ya que estamos ahí, déjeme decir algo. Yo personalmente creo que una nalgada de vez en cuando no va a matar al muchacho. Pero por el otro lado entiendo que yo no le voy a dar a un niño de 8 años como si le estuviera dando a un luchador en la calle. Padre, tú tienes que medir la forma en que tú corrijas a tu hijo, porque disciplina no es abuso. El propósito de entrenar a los hijos es ayudarles a desarrollar su intelecto y su personalidad propia sin romper su espíritu o tratar de hacerle un individuo sin personalidad propia. Hay padres que le han robado la personalidad propia a sus hijos. Los han golpeado tanto, los han castigado tanto, que muchas veces sus hijos entran en un estado psicológico que para evitar algún tipo de castigo o de confrontación acceden a cualquier cosa. And that is not right. Acuérdate que tus hijos tienen una mente propia. Hay padres que no le permiten a sus hijos expresarse abiertamente. Y después se quejan cuando se enteran que sus hijos tienen secretos por otros lados. No los confío en mí. ¿Cómo los iba a confiar en ti? Si cada vez que tu hijo decía algo tú le dabas un tapaboca o un cocotazo, nunca le permitiste expresarse the way he should have.
Tus hijos deben entender que tu casa es un lugar de refugio, no una prisión. Y que cuando ellos lleguen a tu casa debe, en la mente de ellos, debe ser el lugar donde ellos pueden decirte lo que ellos piensan sin miedo a cuál sería tu reacción. Porque entonces, si ven que no pueden confiar en ti, van a ir a buscar un confidente equivocado en algún lado que los va a oír y les va a dar la dirección incorrecta. We need to learn that. Disciplina y corrección no es abuso. Tus hijos tienen que crecer en un ambiente donde puedan expresarse sin recibir un golpe cada vez que dicen algo. Y corregir y disciplinar, simple y sencillamente, oído, es hacer modificaciones para eliminar una falta o un error. La palabra corregir significa hacer que desaparezca un defecto, advertir o señalar a una persona un defecto o error para que lo rectifique y no lo cometa de nuevo. Eso es lo que significa corregir. Disciplinar, la palabra disciplina significa instrumento o medida con el cual se azota a una persona o un animal. Pero también significa una medida que se toma para ayudar al cumplimiento de una regla. Padres, no siempre es necesario el cinto o la vara. Muchas veces se pueden implementar medidas correctivas. Decirle al muchacho, you know what? You are grounded. I'm 16. I don't care if you're 25. If you still live under my roof, you play by my rules. It's my game. I'm still the father of this house. I'm still the mother of this house. You're still the child of this house. Hijo, usted tiene que entender una cosa. Que mientras usted viva en la casa de papá y mamá, usted habita por las reglas de ellos. Eso tiene que ser claramente entendido. Nuestros hijos tienen que entender eso. It's my room in my house. It's a cubicle within my premises of dominion. Therefore, as a landlord, I am entitled to enter the premises. Y déjame decirte algo, padre que estás aquí. Tú tienes derecho a husmear. I'm going to tell you that right now, whether the kids don't like to hear it or not. Tú tienes derecho a husmear. ¿Sabes lo que es husmear? Tú tienes derecho. Si tú todavía lavas la ropa cuando vayas a guardar la ropa en la gaveta, check it out. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Si tú lavas la ropa de vez en cuando, you have the right to. Aunque después tengan que darte oxígeno. Si tú todavía limpias el cuarto de tus hijos, as you're vacuuming, check it out. Well, that's an invasion of privacy. What privacy? What privacy? You live in my house, you eat my food, you use my cable, I pay your electricity, I still give you health insurance, I buy your clothes. What privacy? Pastor, you were doing so well. Hey, estas cosas hay que hablarlas. Estas cosas son reales. You know, tú no quieres despertar un día y encontrar un pregnancy test. You know, en la gaveta de tu hija. Ay. No. If that is the case, then you talk to the child. What's going on? I found this. Well, what are you doing in my room? I was checking it out. Díselo plain and simple. Estaba limpiándolo, estaba registrando. Como tú no me cuentas muchas cosas. You gotta talk these things over. Estas cosas hay que hablar, hermano. El problema con muchos de nosotros es que nosotros queremos barrerlo todo debajo de la alfombra. Y no se puede. Hay cosas que hay que sacarlas a la luz. El laundry sucio se lava en la casa. You know, and these things are real. Estas cosas afectan. Y tenemos que hablarla. Hijos tienen que entender que como padre, que yo amo a mis hijos, I have the right to y la responsabilidad de ocuparme de muchas de estas cosas. A ellos les puede estar malo en el momento, pero después te lo van a agradecer.
¿Por qué no me dijiste? Why don't you tell me? Hijos deben sentirse que pueden venir primero ante sus padres antes que ninguna otra persona. El problema está en que muchos hijos no pudieron hacer eso porque desde pequeños, cuando se expresaban, lo que recibían era un golpe o un rechazo de los padres. Entonces ellos crearon una pared donde ellos ya no pueden confiadamente comunicar las cosas. Pero esto es parte de disciplinar, enseñar, entrenar y corregir a nuestros hijos. Y la semana que viene, no lo voy a poder terminar hoy obviamente, pero la semana que viene terminamos con los últimos 2 aspectos de la paternidad, que es corregir y disciplinar y proveer para los hijos. We're going to have some good time. Puestos de pie en la noche.